Recuerdo una mañana fría, en el otoño de Chicago. Yo tenía poco más de 20 años. Estaba sentado solo, en una cafetería barata, con una taza de café aguado frente a mí y una libreta vacía sobre la mesa. Tenía hambre, y no solo del estómago. Tenía hambre de algo más, de respuestas, de dirección, de una señal que me dijera cómo salir del agujero en el que me encontraba. Porque, aunque no lo decía en voz alta, sabía que mi situación económica era solo el reflejo de algo más profundo, una mente sin rumbo. En ese momento, tenía una moneda en el bolsillo y muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué algunos nacen en la abundancia y otros tienen que arrastrarse por migajas? ¿Por qué trabajaba tanto y aún así vivía al límite cada mes? ¿Era suerte, destino, castigo? No lo sabía, pero sí intuía algo. No podía seguir esperando a que el mundo cambiara. Tenía que cambiar yo. Y esa fue la primera gran lección. La superación no comienza con el esfuerzo físico, comienza con una decisión interna. No tenía un mentor, no tenía recursos, ni siquiera tenía un plan, pero tenía una decisión. No iba a seguir siendo víctima de mis circunstancias. Ese día empecé a tomar notas, ideas, palabras, frases que me hacían sentir diferente. No sabía que años después, esas mismas palabras cambiarían la vida de millones. Solo sabía una cosa: si no transformaba mi forma de pensar, nada más cambiaría, y eso me lleva a la segunda parte de esta historia. Una que marcó el verdadero inicio de mi camino hacia la libertad económica. Pasaron semanas desde aquella mañana en la cafetería. Días en los que, aún sin tener casi nada, me obligaba a pensar como si tuviera todo por construir. Y no fue fácil, porque la mente, cuando ha sido entrenada por años para ver límites, se resiste con fuerza a imaginar posibilidades. A veces, el mayor enemigo de nuestra mejora económica no es la falta de dinero, sino la falta de visión. Una mente encerrada en el no puedo, en el es tarde, en el yo no nací para eso. Pero aprendí que la pobreza más peligrosa es la pobreza de pensamiento. Y si uno no desafía eso a diario, puede tener 2 trabajos y seguir igual de atrapado. Comencé a hacer algo radical. Me hablaba a mí mismo en voz alta, como si ya fuera la persona que quería llegar a ser. Decía: Earl, vas a ser libre. Vas a ayudar a otros a liberarse. Vas a vivir con propósito, no con miedo. Y cada vez que lo decía, algo en mí empezaba a cambiar. Por eso, si estás escuchando esto ahora mismo, no es casualidad. Estás buscando ese mismo giro, ese punto de quiebre donde algo dentro de ti decide dejar atrás la resignación y empezar a actuar desde el poder. Y déjame decirte algo más, no tienes que hacerlo solo. Si estás aquí, este canal puede ser tu punto de partida, tu fuente diaria de claridad, de impulso, de dirección. Así que, si esto resuena contigo, te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campanita. No por mí, sino por ti. Porque si hay una verdad que descubrí con los años, es que la mente se entrena como un músculo y necesita alimento constante. Alimenta tu mente con ideas nuevas y verás cómo tus resultados también empiezan a cambiar. Y eso me lleva a una historia que nunca he contado públicamente. Una que revela el verdadero punto de quiebre que cambió mi destino económico para siempre. Nunca he sido muy amigo de contar esta parte. No por vergüenza, sino porque en aquel entonces ni yo mismo sabía que estaba viviendo el momento más decisivo de mi vida. Trabajaba en una pequeña estación de radio, haciendo tareas básicas. No era una figura conocida. No ganaba bien. Pero estaba rodeado de voces, de ideas, de contenido que, aunque no era mío, me despertaba algo. Una tarde cualquiera, uno de los locutores no apareció, y por un giro casi absurdo del destino, alguien dijo: Earl, haz tú la lectura de esta noche. Yo no tenía preparación, no tenía experiencia al aire, pero sí tenía algo que nadie me podía quitar, un hambre insaciable por crecer. Tomé el papel, respiré hondo y comencé a leer. Lo que pasó después me dejó sin palabras. El teléfono de la estación comenzó a sonar. Gente llamando solo para preguntar: ¿quién es esa voz? Esa noche descubrí algo que cambió todo para mí.
No necesitaba tenerlo todo resuelto, solo necesitaba una oportunidad y el valor de aprovecharla. Esa fue mi primera gran puerta, la que me permitió empezar a aportar valor con mis ideas y poco a poco cambiar mi realidad económica. Y si tú estás ahí, esperando tu oportunidad, quizás lo único que necesitas es el coraje de decir, estoy listo para tomarla. Porque a veces, el cambio no llega con ruido. Llega disfrazado de una decisión pequeña que haces sin saber que te está llevando a otro nivel. Y fue en ese momento que comencé a entender el principio que guiaría mi vida entera. Nos convertimos en lo que pensamos. Y eso merecía ser explorado mucho más a fondo. Aquella frase parecía sencilla. Nos convertimos en lo que pensamos. Pero cuanto más la repetía, más se transformaba en una fuerza silenciosa, como una semilla que crecía en mi interior sin que nadie lo notara. Y me di cuenta de algo perturbador. Por años había estado pensando en lo que no quería. No quiero estar pobre, no quiero fracasar, no quiero seguir así. Y sin saberlo, le estaba dando forma exacta a esa realidad. Cada pensamiento negativo era como una orden que mi mente obedecía con lealtad, porque el cerebro no distingue entre deseos y temores, solo actúa en función de lo que repites con convicción. Entonces hice un experimento. Durante 30 días, decidí no permitir ni un solo pensamiento limitante, ninguno. Cada vez que venía uno, lo reemplazaba por su opuesto. No puedo se convertía en cómo puedo. Es difícil en es un reto necesario. Y no tengo dinero en estoy aprendiendo a generarlo. Y no fue magia, fue disciplina mental. Porque el pensamiento dirige tu atención, y la atención dirige tus decisiones. Y lo que decides todos los días, eso es lo que crea tu economía. A los pocos meses, empecé a notar pequeñas señales, invitaciones inesperadas, conexiones nuevas, ideas útiles que parecían llegar solas. Y ahí supe que no estaba atrayendo riqueza, estaba volviéndome una persona capaz de crearla. Y eso me lleva a otro principio que cambió mi camino, uno que pocos quieren aceptar, porque implica una verdad incómoda, pero necesaria. El principio era simple, pero brutal. Tu situación económica actual es tu responsabilidad. La primera vez que lo escuché, me incomodó. Porque como muchos, yo tenía excusas bien armadas. La economía, la falta de oportunidades, el entorno, mi pasado, los errores que no eran míos. Pero la verdad es que mientras seguía culpando al mundo, yo mismo me estaba declarando impotente. Y entendí que mientras alguien más tuviera la culpa, alguien más también tendría el control. Fue entonces cuando me dije, Earl, no puedes cambiar lo que no asumes. Y asumí todo, lo bueno, lo malo y lo injusto. Ese fue el primer gran acto de libertad. No porque me hiciera sentir bien, sino porque me devolvía el poder. Y el poder es incómodo, porque te obliga a dejar de quejarte y empezar a construir. A partir de ahí, comencé a ver mi economía como un reflejo de mi nivel de conciencia, no como una maldición externa. Si no tenía ingresos, no era por castigo, sino porque aún no me había vuelto valioso en algo concreto. Y ese pensamiento, aunque duro, fue como un chispazo que encendió mi camino. Porque una vez que entiendes que eres el arquitecto de tu economía, ya no hay marcha atrás. No puedes seguir viendo el mundo igual. Te das cuenta de que si cambias tú, cambia todo. Y eso me impulsó a hacer algo más. Algo que cambió no solo mis finanzas, sino mi manera de verme a mí mismo. Después de asumir toda la responsabilidad sobre mi situación, me enfrenté a una pregunta que parecía sencilla, pero que me cambió por dentro. ¿Qué valor estoy aportando? Y la respuesta fue dolorosa. No mucho. Tenía buena actitud, sí. Tenía sueños, claro. Pero en el mercado, eso no basta. El mundo recompensa habilidades útiles, no solo buenas intenciones. Así que me senté una noche y escribí algo que aún conservo. Una lista de todo lo que sabía hacer.
y otra, más importante, con lo que necesitaba aprender para volverme valioso. No era solo cuestión de conocimiento, era de utilidad, de resolver problemas reales, y ahí empezó mi transformación. Leía mientras los demás dormían, estudiaba cuando no había nada urgente, buscaba mentores, preguntaba, escuchaba. Cada día, sin excepción, me esforzaba por mejorar un poco más que ayer. Y algo curioso empezó a pasar. La gente comenzó a buscarme. No porque yo hablara bonito, sino porque lo que sabía les ayudaba. Me volví útil, y cuando te vuelves útil, la economía empieza a moverse a tu favor. No porque la suerte cambie, sino porque tú cambias. Comprendí que la riqueza no está afuera, está dentro de las personas que se preparan para dar algo al mundo. Y esto me lleva a otro momento clave de mi vida, cuando ese nuevo valor que cultivé me abrió puertas que jamás hubiera imaginado. Una vez que empecé a volverme útil, las oportunidades comenzaron a llegar. Al principio eran tímidas, casi imperceptibles, una llamada inesperada, una persona que quería presentarme a alguien, una idea que antes habría ignorado y ahora me hacía saltar el corazón. No eran milagros, eran puertas disimuladas. Y entendí algo que me marcó para siempre. Las oportunidades no gritan, susurran. Y si no estás preparado, no las ves. O peor aún, las ves y no sabes qué hacer con ellas. Muchos creen que la suerte es lo que les falta, pero la verdad es que la suerte llega todos los días, vestida de decisión, de esfuerzo, de pequeñas invitaciones que parecen insignificantes. Yo había dejado pasar demasiadas, así que esta vez, cuando algo tocó a mi puerta, respondí con otra actitud. Dije sí a una charla pequeña. Dije sí a escribir un texto que nadie me pagaba. Dije sí a ayudar a alguien sin esperar nada. Y sin saberlo, estaba sembrando relaciones, reputación, visibilidad. Una de esas pequeñas decisiones me conectó con una persona que me abrió el camino a mi primer gran contrato. No porque yo fuera el mejor, sino porque era el único que estaba listo. Y así lo confirmé. La oportunidad favorece al que se ha preparado en silencio. Pero también descubrí algo más, algo que muchos emprendedores no quieren ver. El éxito no solo se trata de hacer, se trata de quién estás siendo mientras haces. Y eso nos lleva a una lección profunda sobre identidad, confianza y dinero. Me di cuenta, después de años de observar, que el dinero nunca sigue a la acción vacía. Sigue a la identidad transformada. Muchas personas hacen 1000 cosas, se agotan, se esfuerzan, pero no cambian por dentro. Siguen viéndose a sí mismas como pobres, como víctimas, como incapaces, y eso sabotea cualquier avance que logren. Yo mismo estuve ahí. Podía trabajar 12 horas al día, leer montones de libros, conocer a personas influyentes, pero si mi mente seguía repitiéndome, esto no es para ti, no eres suficiente, vas a fallar como siempre, entonces el resultado sería el mismo, fracaso repetido con otro disfraz. Entonces tomé una decisión. No solo haría cosas nuevas, me volvería alguien nuevo. Cambié la forma en que hablaba de mí, la forma en que me levantaba cada mañana, la forma en que me presentaba ante el mundo. Empecé a tratarme con el respeto que exigía de los demás. Y no desde el ego, sino desde la conciencia de que uno no puede atraer algo que no cree merecer. Porque déjame decirte algo, el dinero no resuelve tu falta de autoestima, al contrario, la expone. Si no te valoras con $100, tampoco lo harás con 10,000. Y si el éxito llega antes de que estés listo por dentro, te lo quitarás tú mismo. Fue por eso que empecé a construir no solo mi negocio, sino mi carácter, mi palabra, mi visión, mis hábitos. Y algo mágico ocurrió. No solo ganaba más, sino que aguantaba más. Ya no me derrumbaba con los tropiezos, porque sabía que lo importante no era lo que hacía, sino en quién me estaba convirtiendo. Y eso me lleva a otra verdad que descubrí en carne propia. Una verdad que muchas veces intentamos evitar. El precio que hay que pagar para vivir en libertad. Mucha gente habla de libertad, la desean, la proclaman, la exigen, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio real que esa libertad exige. Y te lo digo por experiencia, ser libre no es gratis. Tiene un precio.
Y no hablo solo de dinero, sino de renuncias, incomodidades y elecciones difíciles. Para cambiar mi realidad económica, tuve que decir no a muchas cosas que me ofrecían placer momentáneo. Descansar cuando estaba cansado, salir cuando sabía que debía estudiar, gastar cuando el ego lo pedía pero el plan lo prohibía. Pagué con horas de silencio, con días donde no vi resultados, con meses de duda, pero me mantuve firme porque había algo dentro de mí que decía, vale la pena. Y era cierto, porque el precio de no pagar ese precio es muchísimo más alto. Mira a tu alrededor, personas atrapadas en empleos que odian, familias discutiendo por dinero, sueños aplastados por la rutina. Eso también tiene un costo, solo que se paga lento. Y con la vida misma, yo preferí pagar por adelantado, con esfuerzo, con disciplina, con decisiones pequeñas que, sumadas, me llevaron a la independencia. Nunca se trató de suerte, se trató de coraje. Y si hoy tienes miedo de dar el salto, si algo dentro de ti quiere más pero no sabe cómo, quiero que sepas que no estás solo. Todos los que caminamos este sendero hemos sentido ese miedo, pero hay algo más fuerte que el miedo, la certeza de que naciste para algo más. Y cuando esa certeza te quema por dentro, ni el fracaso ni el cansancio pueden detenerte. Fue ahí donde descubrí otra gran lección, una que marcó la diferencia entre vivir frustrado y vivir con propósito, la importancia de tener un plan. Durante años, confundí movimiento con progreso. Me levantaba temprano, hacía 1000 cosas, pero no iba a ningún sitio. ¿Sabes por qué? Porque no tenía un plan. Actuaba por reacción, no por visión. Era como remar con fuerza, pero sin mapa. Y una mañana, después de una semana particularmente dura, me senté frente a mi escritorio. Tomé una hoja de papel y escribí lo que cambiaría mi vida. ¿Qué quiero? ¿Para cuándo lo quiero? ¿Qué pasos dependen de mí hoy? Ese fue mi primer plan real. Nada sofisticado, nada que impresionara a nadie. Pero era mío, era claro, era honesto. Y lo más importante, me dio dirección. El dinero no llega a los que hacen más, llega a los que saben hacia dónde van y alinean su energía, sus decisiones y su carácter con ese destino. Desde ese momento, cada acción mía tenía una razón, cada gasto tenía una justificación, cada oportunidad una evaluación. No vivía para impresionar, vivía para construir. Y cada noche, al revisar ese plan, no solo veía si había avanzado, veía si aún seguía siendo el hombre que decía querer eso, porque un plan sin coherencia personal es solo un dibujo bonito, pero un plan seguido con integridad es una brújula que no falla. Ahora bien, tener un plan no garantiza que no falles. De hecho, fallarás muchas veces, pero aquí viene algo que nadie me dijo y que tú necesitas escuchar. El fracaso, cuando tienes un plan, no es un castigo, es una pista, una señal, una corrección. Y eso me lleva a una de las etapas más duras que atravesé en ese proceso, pero también una de las más reveladoras, la resistencia de los demás. Hay algo que nadie te dice cuando decides cambiar tu vida. No todos a tu alrededor van a celebrarlo. Al principio pensé que sí, que mis amigos, mi familia, mis compañeros, todos estarían orgullosos de verme avanzar, pero no fue así. De hecho, ocurrió todo lo contrario. Algunos se sintieron incómodos, otros se burlaban con frases sutiles. Ya te crees millonario, estás muy serio últimamente, ¿y ahora qué estás leyendo? Y no eran enemigos. Eran personas que me querían, pero no podían entender que, para mí, ya no había marcha atrás. Ese fue un momento decisivo, porque ahí comprendí que no todos van a acompañarte en este camino. Algunos, incluso sin mala intención, van a intentar detenerte porque tu cambio les recuerda que ellos no han cambiado, y eso duele. Pero también aprendí algo que me dio paz. No necesitas que todos te entiendan, solo necesitas entenderte tú. Seguí con mi plan, sin gritarlo, sin justificarme, sin pedir permiso, y algo curioso pasó con el tiempo. Algunos de esos mismos que al principio se alejaron, luego volvieron, pero no para criticarme. Volvieron para preguntarme cómo lo hice.
Porque cuando tu vida comienza a dar fruto, el ruido se convierte en respeto y el respeto en inspiración. Pero para llegar ahí, necesité fortalecer algo que había descuidado durante años: mi disciplina emocional. Porque avanzar económicamente no es solo cuestión de inteligencia, es cuestión de carácter. Recuerdo una tarde en la que todo parecía ir mal, una inversión que no dio frutos, una deuda que se acumulaba y una sensación en el pecho que me decía: tal vez no naciste para esto. Ahí fue cuando entendí la diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan a mitad de camino. No es la inteligencia, no es el talento, es la disciplina emocional. Porque cualquiera puede mantener la calma cuando todo va bien, pero el verdadero crecimiento llega cuando aprendes a mantener la dirección, incluso cuando sientes que todo se derrumba. Yo mismo tuve que entrenar esa parte de mí, y lo hice como se entrena un músculo, día tras día, decisión tras decisión. Me decía: no tomes decisiones cuando estés frustrado. No reacciones, responde. No confundas una emoción con una verdad. Y fue duro, te lo confieso, porque uno quiere gritar, rendirse, golpear la mesa, pero ahí es donde te forjas. La disciplina emocional me enseñó a diferenciar entre lo que sentía y lo que sabía. Y eso fue clave para avanzar económicamente, porque el dinero no se mueve por caprichos, se mueve por decisiones estables. No puedes construir libertad financiera si vives atrapado en tus impulsos. Y una vez que logré eso, que logré dominar mis reacciones, descubrí algo poderoso, algo que marcó un antes y un después en mi vida: el arte de esperar, de sembrar, y no escarbar la tierra cada día para ver si ya creció algo. Una vez escuché a un agricultor decir, no por gritarle al suelo: la semilla crecerá más rápido. Y esa frase me quedó grabada. Porque cuando empecé a cambiar mi situación financiera, quería resultados inmediatos. Me esforzaba un día y quería ver frutos al siguiente. Pero la vida no funciona así. El éxito verdadero no es instantáneo, es progresivo, silencioso al principio, invisible muchas veces. Y ahí es donde muchos abandonan, justo antes de que algo florezca. Aprendí que hay una espera que es pérdida de tiempo y otra que es sabiduría en acción. Y esta última es la que cambia tu vida. Empecé a esperar de forma diferente, no desde la ansiedad, sino desde la confianza. Seguía trabajando, pero ya no revisaba el reloj cada 5 minutos. Seguía aprendiendo, pero sin desesperación. Me convertí en alguien peligrosamente paciente. Y fue ahí, justo ahí, cuando las cosas comenzaron a cambiar. Los resultados no llegaron con fuegos artificiales, llegaron con silencio, como una brisa que apenas notas, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás donde estabas. Y si estás viendo este video, déjame decirte algo: estás sembrando. Quizás aún no lo ves, pero todo lo que escuchas hoy está cayendo en tierra fértil. Por eso, si sientes que este mensaje te habla, que este camino tiene sentido para ti, te invito, con toda humildad, a suscribirte a este canal. No por mí, sino por ti. Para que no camines solo. Para que cada semana encuentres una nueva semilla que te recuerde que tu cambio ya empezó. Y hablando de semillas, hubo una que sembré sin darme cuenta, y que resultó ser la más valiosa: mi capacidad de servir a los demás. Durante mucho tiempo, mi mente repetía una frase como un disco rayado: necesito más dinero, necesito estabilidad, necesito salir de esta situación. Y cuanto más me decía eso, más escasez sentía. Era como si mi propio pensamiento reforzara lo que quería cambiar, hasta que una pregunta lo cambió todo. ¿Qué puedo ofrecerle al mundo que aún no estoy ofreciendo? Y esa pregunta me incomodó, porque me hizo salir del lugar del quejoso, del que espera que alguien más le resuelva la vida, y me obligó a mirar lo que tenía entre las manos: mi conocimiento, mi experiencia, mi voz, mi historia. Ahí descubrí que la riqueza, la real, no viene cuando corres tras ella, viene cuando construyes algo que la atraiga. Y eso, para mí, significó servir, compartir lo que sabía, ayudar a otros a pensar mejor. Mostrarles que, si yo lo había logrado, ellos también podían hacerlo.
La gente no siempre paga por lo que eres, pero sí pagará, con gusto, por lo que puedes hacer por ellos. Ese fue mi nuevo enfoque. Pasar de ser un buscador a ser un contribuyente. Y no te imaginas cómo cambia tu vida cuando el dinero deja de ser el objetivo y empieza a ser el resultado natural de servir a los demás con propósito. Porque cuando lo que ofreces es real, cuando nace desde tu experiencia y tu deseo genuino de ayudar, el valor se vuelve inevitable. Y donde hay valor, el dinero llega por añadidura. Y este giro mental, este pequeño cambio, me llevó a entender algo aún más profundo, algo que muchos no ven. No todos los ingresos son iguales. Y no me refiero solo a la cantidad, sino a su origen, su estabilidad y, sobre todo, a su sentido. En mis primeros años, solía pensar que ganar dinero era ganar dinero, que todo ingreso era bueno, que todo billete valía lo mismo. Pero aprendí que no es así. No todos los ingresos son iguales. Hay dinero que llega rápido, pero se va aún más rápido. Dinero que te exige cada gota de energía, cada hora de tu vida, y que cuando llega el viernes por la tarde, te das cuenta de que estás más agotado que agradecido. Ese es el tipo de ingreso que te mantiene vivo, pero no libre, y eso es una trampa peligrosa, porque empiezas a confundir supervivencia con éxito, y te convences de que así es la vida, cuando en realidad solo estás dentro de un sistema que nunca cuestionaste. Ahora, escucha esto. El ingreso más valioso no es el que te paga más, sino el que te paga mejor. ¿Y qué significa mejor? Significa que no te roba el alma, que no te exige dejar de ser tú, que no depende de tu presencia constante para seguir creciendo. Recuerdo cuando di mis primeros pasos en la radio, haciendo grabaciones que luego se repetían una y otra vez. Al principio no lo noté, pero con el tiempo entendí. Eso era ingreso que vivía sin mí. Ingresos que seguían llegando incluso cuando dormía. Ingresos que se basaban en aportar valor una vez y permitir que ese valor siguiera sirviendo a otros sin tener que repetirlo a diario. Eso cambió por completo mi visión económica. Me di cuenta de que el objetivo no era solo ganar más, sino construir una vida donde el ingreso no estuviera atado a mi agotamiento. Y cuando entendí eso, empecé a hacerme una pregunta distinta cada mañana. ¿Lo que estoy haciendo hoy me acerca a una libertad real? ¿O solo es una pausa antes del próximo cansancio? Y esta pregunta, tan sencilla, me llevó directo a otra clave que jamás olvidaré. La importancia de diseñar tu economía como si fuera un sistema, no una rueda que gira sin parar. Uno de los mayores errores que cometí en mi juventud fue pensar que todo dependía de mí, de mi esfuerzo, de mi energía, de mis horas. Y sí, al principio, todo depende de ti, pero si después de 5 años todo sigue dependiendo solo de ti, entonces no estás construyendo, estás simplemente remando más fuerte en el mismo bote roto. Fue ahí cuando me cayó la ficha. No quería una vida en la que solo pudiera avanzar si yo estaba al 100% cada día. Quería construir un sistema, algo que funcionara también cuando yo descansara, un puente entre lo que sabía y lo que otros necesitaban. Y eso no es un sueño mágico, es estrategia, es visión. Es aplicar tu mente creativa no solo para ganarte el pan, sino para diseñar la panadería entera. Yo lo hice con mis programas de radio, mis libros, mis charlas grabadas. Ponía mi conocimiento una sola vez en un soporte, y ese soporte seguía trabajando mientras yo dormía, viajaba o pensaba en nuevas ideas. Eso es lo que yo llamo un ingreso con estructura, una economía pensada, una red que, en lugar de atraparte, te sostiene. Y aquí está la clave. No necesitas ser inventor, millonario o genio para construir algo así. Solo necesitas observar tu vida y hacerte esta pregunta. ¿Qué sé hacer tan bien que podría ayudar a otros, aunque yo no esté presente? Puede ser tu historia, tu habilidad, tu forma de pensar. Puede ser algo que hoy haces para otro, pero que si lo estructuras bien, podrías hacerlo para ti. Ese fue el momento en que dejé de correr tras el dinero y empecé a construir caminos por donde el dinero pudiera llegar a mí. Y cuando haces eso, empieza a pasar algo mágico.
El tiempo deja de ser tu enemigo y empieza a convertirse en tu aliado. Hubo un día, no lo olvidaré jamás, en el que desperté y no tenía ninguna reunión, ningún horario impuesto, ningún jefe esperándome, ningún reloj dictando cómo debía vivir ese día. Y lo más curioso fue que, aún así, ese día generé más ingresos que en muchos de mis años anteriores, cuando vivía esclavo del despertador. Ese día comprendí algo que cambió por completo mi relación con el trabajo y el dinero. El verdadero lujo no es el coche, ni la casa. Es el control sobre tu tiempo. El tiempo, ese recurso que todos tenemos, pero que tan pocos administran con sabiduría. Cuando estás atrapado en una economía de sobrevivencia, el tiempo no te pertenece. Tu lunes, tu martes, tus fines de semana, todo está comprometido. Y lo peor, ni siquiera con la certeza de que valga la pena. Por eso empecé a evaluar mi progreso no solo por mis ingresos, sino por una métrica más íntima, más real. ¿Cuánto tiempo libre tengo para pensar, para crear, para vivir? Porque cuando tienes tiempo, tu mente respira. Y cuando tu mente respira, tu alma se activa. Ahí empiezas a pensar en ideas nuevas, en conexiones que antes no veías, en oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que la prisa te impedía notar. Y eso fue lo que más me sorprendió, que cuanto más espacio le daba a mi tiempo, más abundancia creaba. Descubrí que no era al revés. No era cuando sea rico, tendré tiempo. Era, cuando empiece a tener tiempo, empezaré a construir riqueza real. El tiempo es el indicador más claro de tu posición económica, no por cuánto ganas, sino por cuánta vida puedes vivir. Y eso me lleva a una enseñanza que desearía haber entendido antes. El verdadero progreso no es cuando trabajas más duro, es cuando trabajas con más inteligencia y desde más libertad. Durante años, me dijeron que la riqueza era cuestión de sacrificio, que había que pagar el precio, que había que sufrir, que solo los que se desvivían merecían prosperar. Y yo lo creí, me esforcé, me agoté, me empujé más allá de lo razonable, pero había algo que no cuadraba. Conocí a personas que trabajaban 3 veces más que yo y que apenas llegaban a fin de mes. Y también conocía a otros que, con menos esfuerzo, parecían multiplicar su impacto y sus ingresos. Eso me llevó a cuestionar la raíz de todo. Y si el problema no era cuánto trabajaba, sino desde dónde trabajaba. Ahí descubrí algo que transformó mi visión por completo. El sacrificio tiene un techo. La mentalidad de crecimiento no lo tiene. Cuando trabajas desde el sacrificio, lo haces con miedo. Miedo a perder, miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente. Pero cuando trabajas desde el crecimiento, lo haces con visión, con estrategia, con conciencia y lo más importante, desde un propósito. Ese fue mi punto de inflexión. Dejé de preguntarme, ¿cuánto más debo sacrificar? Y empecé a preguntarme, ¿cómo puedo hacer esto crecer sin destruirme en el intento? Y esa pregunta me llevó a cambiar mi enfoque por completo. Ya no se trataba de trabajar más, sino de crear más valor, de entender mejor a las personas, de construir puentes, no muros, de pensar en soluciones que pudieran servir a muchos, no solo en sobrevivir un mes más. Fue como dejar de escarbar con una cuchara y de pronto encontrar una excavadora. Y eso me enseñó que la verdadera riqueza nace primero en la mente y luego se manifiesta en todo lo demás. ¿Sabes cuál fue uno de los momentos más reveladores de mi vida? Fue cuando dejé de pensar tanto en cómo ganar dinero y comencé a preguntarme, ¿a cuántas personas puedo ayudar realmente hoy? Suena simple, pero ese pequeño giro en la pregunta cambió todo, porque el dinero no es más que el reflejo de un valor percibido, y el valor percibido nace de una sola cosa: servir. No servir por obligación, ni por culpa, ni por necesidad, sino servir con conciencia, con intención, con propósito. Cuando cambié esa pregunta en mi cabeza, pasé de perseguir ingresos a construir impacto. Y el impacto, te lo digo por experiencia, es magnético.
Comencé a recibir cartas, agradecimientos, personas que me contaban cómo un programa mío les cambió la vida, cómo una sola frase encendió una chispa que llevaba años apagada. Y entonces me di cuenta, la mejor manera de enriquecerte es enriquecer la vida de los demás. Esto no es poesía barata, es estrategia humana. Cuando ayudas a otros a ver más claro, cuando les das herramientas, cuando compartes lo que tú mismo tuviste que aprender a base de errores, construyes algo mucho más duradero que una transacción. Construyes confianza. Y en este mundo, la confianza vale más que el oro. Porque el dinero puede entrar y salir. Pero cuando la gente confía en ti, vuelve. Vuelve para comprar, para recomendarte, para construir contigo. Y ahí es donde nace la verdadera prosperidad. En las relaciones, en la coherencia, en el deseo sincero de que al otro le vaya bien también. Por eso, desde entonces, cada proyecto que inicié, cada producto que lancé, cada palabra que pronuncié, la hice desde una sola intención. ¿Esto mejora la vida de alguien? ¿O solo llena mi cuenta? Cuando haces las cosas desde ese lugar, todo empieza a fluir de otra manera. Con los años conocí a muchas personas brillantes, hombres y mujeres con ideas extraordinarias, con una ética impecable, con habilidades que yo mismo admiraba. Y, sin embargo, vivían con miedo al buzón de correos, temiendo la factura, el cobro, la notificación. Eso me sacudió, porque me di cuenta de algo terrible. El talento no garantiza abundancia. La preparación no garantiza libertad. Ni siquiera la inteligencia lo hace. ¿Sabes qué sí? La disposición a romper con la narrativa de escasez que hemos heredado. Esa vocecita interna que dice, no mereces más. Esto es lo que te tocó. No lo arruines, quédate donde estás. Si intentas algo distinto, podrías perderlo todo. Yo escuché esa voz durante años. Era la voz de generaciones anteriores, de educadores mal informados, de sistemas que premiaban la obediencia, pero castigaban la imaginación. Y lo peor es que, por un tiempo, la creí. Creí que aspirar a más era arrogancia, que querer prosperar era falta de humildad, que ganar dinero era sospechoso. Hasta que un día, cansado de ver gente buena sufriendo, me enfrenté a esa voz como si fuera un enemigo real. Le dije, ya no te creo. Y decidí algo radical. Comenzar a tomar decisiones como si ya fuera libre, aunque aún no lo fuera. Eso lo cambió todo. Porque cuando actúas desde la abundancia interna, aunque tu cuenta diga lo contrario, tu mente comienza a generar nuevas rutas. Te vuelves más audaz, más creativo, más intencional. Y poco a poco, esa abundancia mental comienza a traducirse en abundancia real. Así fue como rompí el patrón. No porque me dieran una oportunidad, sino porque me atreví a construirla. Y esto me lleva a un principio que me marcó para siempre. Una mañana cualquiera, me detuve frente al espejo. No al espejo del baño, sino al verdadero, mi entorno. El vecindario en el que vivía. Las personas con las que hablaba cada día. La calidad de mis pensamientos, mi cuenta bancaria, mi calendario. Y me pregunté algo brutalmente honesto. ¿Todo esto refleja lo que realmente deseo o simplemente lo que creo que merezco? Fue un golpe al alma, porque entendí que no era víctima del destino, ni de la suerte, ni de los demás. Era víctima de mis creencias no cuestionadas, porque lo que tú crees posible para ti determina lo que estás dispuesto a intentar, y lo que intentas con consistencia termina creando tu realidad. Así que decidí algo drástico, comenzar a alinear mi entorno con la visión de la vida que quería. Aunque fuera poco a poco, aunque al principio doliera, me alejé de personas que solo sabían quejarse, de lugares donde se hablaba más de problemas que de ideas, de hábitos que me mantenían en modo supervivencia. Y comencé a rodearme de libros, de conversaciones, de retos que me empujaran a pensar en grande. No fue cómodo, pero fue liberador, porque cada vez que cambiaba algo afuera, me daba cuenta de que lo que estaba cambiando en realidad era yo. Mi entorno era solo un reflejo, un eco externo de mis pensamientos internos.
Y esa es una de las lecciones más potentes que puedo dejarte hoy. Si quieres cambiar tu economía, cambia lo que crees que puedes tener. Todo lo demás, las oportunidades, los contactos, el dinero, llega después. Recuerdo a un buen amigo mío. Su nombre era Tom, un tipo noble, trabajador, pero atrapado en el mismo ciclo que millones de personas viven cada día. Trabajaba 12 horas diarias en una empresa que no lo valoraba. Vivía contando los días para el fin de mes y se había convencido de que eso era la vida. Hasta que un día vino a verme, agotado, frustrado, con una expresión que no se me olvida. Me dijo: Earl, siento que me estoy muriendo en vida, que no importa lo que haga, no salgo de este agujero. Lo miré a los ojos y le respondí lo mismo que te estoy diciendo a ti hoy. Tu vida no cambiará hasta que cambies la historia que te estás contando sobre ella. Le hablé sobre todo lo que te he contado en este video, sobre mentalidad, sobre hábitos, sobre propósito y sobre el coraje de empezar a vivir como si ya fueras libre, aunque el mundo diga lo contrario. Tom me escuchó en silencio, y al día siguiente, sin que yo lo supiera, tomó su primera decisión valiente. Renunció. No tenía un plan maestro, pero tenía una nueva mentalidad, y con eso le bastó. En 6 meses, Tom había montado un pequeño negocio de reparación de radios, una pasión que tenía desde joven, pero que siempre había dejado a un lado. En un año, ese negocio le daba más libertad y más ingresos que todo lo que había ganado antes. No se hizo millonario de la noche a la mañana, pero por primera vez en su vida, era dueño de su tiempo y de su destino. Y cuando le pregunté qué había sido lo que más lo impulsó, me dijo algo que nunca olvidaré. Me creí lo que tú me dijiste, Earl. Y cuando lo creí, el mundo empezó a abrirse ante mí. Y así es, la vida cambia cuando tú cambias. He vivido lo suficiente como para saber que no todos quieren escuchar estas verdades. Es más cómodo pensar que todo es culpa del sistema, del gobierno, del jefe, del mercado, que mirar hacia adentro y reconocer: tal vez la jaula la construí yo. Pero si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay algo más fuerte que la duda. Una chispa, un llamado, una sospecha secreta de que tu vida puede ser mucho más grande que tu situación actual. Y estoy aquí para confirmártelo. Sí, puedes cambiar tu realidad económica. Sí, puedes salir del ciclo. Sí, puedes reescribir tu historia, aunque hayas nacido en una página en blanco. Pero no lo harás copiando a otros, ni esperando a que todo esté perfecto. Lo harás el día que decidas que ya es suficiente, el día en que dejes de vivir como víctima y empieces a actuar como el arquitecto de tu destino. No importa si empiezas desde cero, yo también lo hice, y fue justamente el vacío lo que me permitió construir algo nuevo, con mis propias manos, mis propios pensamientos, y una fe inquebrantable en el poder de la mente. Si este mensaje resonó contigo, entonces te invito a ver este otro video que aparece en pantalla ahora. Te ayudará a conectar más piezas del rompecabezas que estás formando. Y si crees que a alguien más le haría bien escucharlo, no dudes en compartirlo, porque nunca sabes, quizás seas tú quien encienda la chispa en otra persona, igual que alguien lo hizo conmigo hace años. Nos convertimos en lo que pensamos, así que piensa en grande y no te detengas.